¿Quién es Roselia Valdovinos? ¿A ¿Qué le decimos al público que es Roselia Valdovinos? Bueno, yo creo que algo súper importante, siempre que me hacen esa pregunta, o anteriormente empezaba a decir, no, pues soy licenciada en administración, soy comunicóloga, todo lo demás, pero realmente en este camino que he ido recorriendo en los últimos años, Roselia Valdovinos es una persona, es una mujer que definitivamente entendió que lo más importante era trabajar en su ser, era trabajar en su esencia, lógicamente ir desarrollándome lo que yo sentía, lo que quería hacer con mi vida, y siempre he tenido algo muy claro, el que lo que vaya a hacer es dejar esa pequeña huella por donde vaya pasando. Y así empecé ese recorrido de lo que viene siendo el tema de la empresa y de capital humano, que la verdad me encanta, me apasiona. Soy madre, soy deportista, soy esposa desde hace 28 años que estoy casada y soy empresaria. Y hace 3 años estaba con la parte de coaching ontológico y ahorita estoy con la parte de coaching empresarial. Y algo que a mí me apasiona es que esto lo puedo ir complementando o lo puedo ir equilibrando en todas las facetas de mi vida. Tanto la parte empresarial como lo que viene siendo mi vida deportiva de ultradistancia. Me he dado cuenta que me ha enseñado tanto a cómo llevar una empresa, como al mismo tiempo he llevado mi cuerpo, mi energía, mi fuerza, mis emociones en cada competencia que he hecho de ultradistancia. Eso es Roselia Valdovinos. Siempre te he notado súper competitiva, súper dedicada. ¿De dónde viene esa dedicación y esa competencia que tienes contra, no contra, que tienes hacia ti mismo? Porque has superado muchas cosas y todo el tiempo te he visto superarte a ti mismo en particular. De dónde viene esa parte de ti, Rosy? Creo que esa es una de las raíces. Siempre he comentado cuando hago entrevistas de trabajo, eh, muy rara vez yo me fijo en el currículum de una persona. Es más la parte de cómo es, las preguntas, la plática que vamos teniendo, porque tengo algo muy claro. Los valores, la educación se mama en casa. Y a eso voy con la pregunta que me estás haciendo. ¿De dónde viene esa parte competitiva? No es tanto por competir. Al principio era por la parte de sobrevivir. Siempre he dicho que, y no me da pena, realmente es algo que me encanta, que mi vida, mi niñez, mi adolescencia la viví como una jungla. Era esa forma de entender que para poder comer, para poder estudiar, para poder sobresalir, tenía que hacer muchísimas cosas a la vez. Y tenía que ser fuerte, tenía que hacer infinidades de cosas. Y no fue por la parte de competencia, fue por la parte de sobrevivir a una infancia en la cual estuve o en la cual viví, ¿no? Y después de la infancia se vino la adolescencia. Hoy mi realidad es diferente, pero mis raíces, como bien lo sabes, marcaron mi historia y desde ahí viene. Esa es la parte de, si no lo hago yo, no sé si alguien pueda venir a ayudarme. Si yo me caigo o me quiebro, no sé si tenga alguien que pueda venir a consolarme. Y también no sé si tenga esa parte de que alguien puede venir a auxiliarme. Entonces fue el estar haciendo las cosas que tenía que hacer. Conforme la misma vida me iba pidiendo, o las mismas cosas que yo te quería de oportunidades, era abrir camino. ¿A qué? A todo. Y ante todo. Tenía muy claro lo que sí quería en mi vida, lo que quería hacer. No sabía cómo, no sabía ni cómo iba a iniciar, pero sí sabía que la situación en la que estaba viviendo, en la que yo estaba viviendo o en la comunidad y todo, no era lo que quería. Ni era lo que quería para mí y mucho menos era para los hijos que algún día iba a tener, que hoy los tengo. Creo que ahí nace esa parte competitiva y es competencia conmigo. Niñez, infancia, adolescencia. ¿En qué momento de esa adolescencia o niñez comienzas a pensar esto? Fíjate que no tengo
no tengo algo muy claro, decir a partir de esa fecha. Yo solamente recuerdo y tengo muy claro que de hecho en mi oficina tengo una Barbie de edición limitada con traje ejecutiva y super wow. Estaba en la primaria, éramos 5 grupos con un maestro, entonces era impresionante la forma en la que íbamos a la escuela, ¿no? Yo siempre me veía con traje sastre, ejecutivo, trabajando en una gran empresa. Ni siquiera sabía qué era eso, porque no había televisión cuando yo estaba en la primaria, no teníamos ni luz, yo todavía estaba en la secundaria y no teníamos luz, y era esa imagen, era la imagen que siempre tenía conmigo. No sé qué, pero hoy en día te puedo decir que fue esa imagen la que me estuvo acompañando siempre. ¿Cómo te transportas de esa adolescencia a la parte donde comienzas tus primeros pasos dentro de una empresa? ¿Cuál fue tu primer trabajo? Te podría decir que en mis primeros trabajos estuve sin cobrar un peso. Trabajé todo lo que viene siendo la prepa, en una empresa en recursos humanos estuve. Era una hambre de aprender todo lo que se pudiese. Yo creo que si hubiese tenido dinero, hubiera pagado para estar trabajando, por todo lo que estaba aprendiendo, el desde cómo caminaban, el desde cómo se vestían, el cómo hablaban, el cómo se comunicaban, las negociaciones, toda esa parte es tan impresionante que muchas veces creemos que el estar trabajando es para adquirir un sueldo y no vemos todo el potencial que hay detrás de toda esa información, todo ese potencial que hay con cada persona que estamos, en cada departamento. Y de ahí fue, desde la prepa, que fue a través de un trabajo real, que ya estaba en una oficina y todo, fue en mis prácticas y de ahí me quedé los 3 años. En tus prácticas profesionales, desde la preparatoria. ¿Ok? ¿Y cómo vas evolucionando en tus trabajos? ¿Cómo es que vas llegando a donde conozco que has llegado? Pero quiero llevar Uh-huh. esa conversación de tal forma que nos vayas ubicando en el tiempo. Estás en la preparatoria de recursos humanos, te das cuenta de todo el potencial que existe en esa Que escuela hay mundo, llamada que hay un que hay mundo, un mundo. que hay un ¿Ok? mundo fuera de, que hay un mundo fuera de la televisión, que hay un mundo, bueno, rara vez podíamos ver televisión, digo, soy la novena de 10 hijos, somos 8 mujeres, que bien lo sabes, un hombre. Yo siempre le hago broma a mi hermano porque digo, gracias a Dios que te fuiste a tiempo, si no hubiéramos sido 10 mujeres. O sea, era impresionante, ¿no? Y fue esa parte de trabajar todo el tiempo. Yo recuerdo que era estudiar y trabajar al mismo tiempo, siempre desde primaria, secundaria y ya en la prepa que dije, wow, hay un mundo diferente, hay algo donde yo quiero estar. Como bien te dije hace un momento, no sabía lo que quería, pero sí sabía perfectamente lo que no quería. Después de estar ahí 3 años, me daba nada más para los camiones, era pues estudiar y trabajar y aparte llegar a hacer las actividades de casa, sí fue pesado, pero hoy en día te puedo decir que fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque me abrió un panorama impresionante. Ahí estabas en recursos humanos. ¿En qué momento pasas a la parte comercial? Pues desde niña, o ¿Ok? sea, creo que esa parte comercial la tuve antes. Como te comentaba, soy la novena de 10 hijos. Mi mamá para poder eh, darnos la parte de manutención y todo, mi papá se fue cuando yo tenía 6 años. Todavía no encuentro los cigarros, ¿eh? Se fue cuando tenía 6 años yo a comprar unos cigarros, creo, y todavía no los encuentra el señor. Y para poder, pues, comer y todo, mi mamá hacía pan, hacía empanadas de coco, de camotes, y hacía, lavaba ropa, planchaba, hacía cena, mil cosas, ¿no? Tamales con atoles, ¿no? Y desde ahí fue la parte de ventas, de ir a vender casa por casa las empanadas, de ir a vender casa por casa los tamales y las ollas de atole o champurrado, como ustedes lo conocen.
Y ir a la playa a vender a los turistas, pues yo soy de playa. Está la casa donde vive mi mamá, a 1 kilómetro de lo que viene siendo la playa. Entonces, en las temporadas que eran vacaciones para mis amigos con los que estudiaba, pues para mí era más trabajo. Los fines de semana, pues era vender lo que a mi mamá se le ocurría cocinar, ¿no? Y desde ahí empezó el trato con las personas, el trato de la negociación, el trato de las ventas, el trato de ese mundo de que si quieres lograr algo, tienes que enfocarte. Yo recuerdo muy bien cuando recién nos conocimos, te veía yo siempre llenando formatos y fue cuando comenzamos a tratarnos. Y yo ya conocía a una Rosy casada, con 2 hijos, buscando toda la promotoría que traías en aquella época. Eh, ¿Cómo pasa esa adolescente de preparatoria a Monterrey? ¿Cómo sale esa adolescente de playa en preparatoria con todos estos sueños? Y un día está en Monterrey haciendo toda su promotoría y haciendo lo que estabas haciendo cuando nos conocimos. Fíjate que me casé a los 21 años, estuve 2 años con mi esposo de novios, él es regio, y por su trabajo se fue a Iztapa, y digo, yo soy de Zihuatanejo, o más bien un pueblito como Jaimito el Cartero, dice, o sea, soy de un pueblito que se llama La Saladita, está como a 40 minutos de Zihuatanejo, Zihuatanejo Iztapa, y ahí conocí a mi esposo, estábamos en la misma universidad, el TEC de la Costa Grande, que era la única universidad que había, ¿no? Entonces tuvimos 2 años de novios, nos casamos, nos venimos a vivir a Monterrey y pasó de esa parte de cambiar de residencia y todo, ¿no? Me metí a estudiar comunicación porque anteriormente estudiaba administración que no me gustaba tanto, pero no había más, o sea, era la única carrera y contabilidad. Y los números como que no se me daban mucho en esa ocasión, ¿no? Posteriormente me meto a estudiar comunicación aquí en Monterrey y mi esposo se queda sin trabajo un tiempo, me dijo, ¿sabes qué? Pues ya hay que trabajar los dos, me meto a trabajar también, dejo la escuela en stand-by y fue cuando empecé a estar trabajando, pues, ¿dónde se sacaba más? En ventas. ¿Dónde me desenvolvía más? En la parte de negociaciones, en la parte de ventas y esa parte. Ahí fue donde nos conocimos, después de unos años, mis hijos estaban, Viviana yo creo que tenía como 7 años por ahí, o sea, ya estaban más o menos en las edades. Te conozco y que estaba trabajando en la parte comercial de Afores y definitivamente era trabajar en las horas de los turnos. O sea, si tenía que estar a las 3 de la mañana en Ciénega de Flores, yo estaba a las 3 de la mañana. Si tenía que estar a las 12 de la noche en tal parte, estaba a las 12 de la noche. Siempre he sido demasiado comprometida con lo que viene siendo la parte laboral. Tenaz. Comprometida, enfocada y tenaz y disciplinada. Sí, sí, lo recuerdo. Lógicamente tiene que haber algo que me apasione, tiene que haber algo que me guste. ¿Y qué es eso que te gusta? El trato con las personas, Okay. la parte de capital humano, de interactuar, de si saqué esto es porque yo nada más me enfoqué en esto. Es realmente esa parte, sí me apasiona lógicamente lo que hago, definitivamente. Y creo, Roberto, que es una combinación lo que me gusta por pasión y que puedo monetizarlo. Cuando hay esa combinación y creo hasta ahorita que soy buena, entonces cuando hay esas tres partes de que me gusta, de que soy buena y que aparte monetizo, maravilloso. Eso es lo que me ha gustado de las ventas. El ¿Eso es lo que te ha capital gustado humano, de qué, perdón? de las ventas, De las del capital ventas, de las humano, de toda ventas, esa de parte. poder capitalizar esa relación. Sí, porque yo recuerdo que estabas en esa promotoría de Afores y después coincidimos cuando ya tenías tu empresa con tu esposo, con Daniel, eh, haciendo lo que hoy hace Viva Asesores, el tema de las asesorías en pensiones. Eh, y te recuerdo muy metida con la parte de la venta y la promotoría. Hoy entiendo que haces gestoría dentro de esa organización. Y en ese transitar, que este año son casi 16, 17 años de la empresa, eh, pues has pasado en esa organización por varios ritmos, ¿no? Pero al mismo tiempo
en esa época fue cuando comenzaste a subirte a las montañas. Platícame, fue cómo lo hiciste, digo, ya saliste de la playa, ya llegaste a un lugar de las montañas y un día te, Y, te- y te me- encuentro me- ahí atrás de los osos. ¿Cómo estuvo ese tema? mi mamá me dice que soy chiva loca, ¿eh? Porque si no sé si ustedes conocen la parte de que las chivas andan en todas partes, ¿no? ¿Cómo inicié la parte de las montañas? Cuando tenía 7 años, mi hijo Walter, que tengo nada más a Viviana y a Walter, creíamos que Walter era chiflado, burro, todo lo demás de esa parte que no sabemos, ¿no? Y ya conforme iban pasando el tiempo, algunas veces que me tocaba ir a la escuela porque no estudiaba o le hacían bullying o él peleaba o cosas así, nos dimos cuenta que tenía Asperger o autismo nivel 1, ¿no? Me desprendí de la empresa, de lo que viene siendo cuando nos conocimos en la empresa en la que estaba, y fue donde tomamos una decisión. Es para poder enfocarme en Walter, que tenía 7 años en ese momento. Mi esposo se dedicó a la parte de trabajar pues más de lleno y yo me dediqué a la parte de la familia. Y el combinar familia con terapias, con medicamentos y todo lo demás, pues lógicamente como mamá sí llega un momento que es muy pesado. Pesado porque muchas veces cuando nos dan la noticia de Walter, yo me sentí la peor madre del mundo. O sea, me sentí culpable, me sentí devastada porque al momento que reprobaba exámenes, de que me la pasaba estudiando todo el tiempo con él, y yo decía, ¿cómo? Si me lo acabas de contestar, ¿por qué me estás cambiando todo? Entonces, el bendito coscorrón que le daba, o le jalaba las orejas, o cosas así, ¿no? Y fue esa parte de decir, híjole, ¿qué estoy haciendo? O sea, el trabajo sí es importante, la parte económica sí es importante, pero se supone que todo eso lo hacemos para ellos. Fue lo que pensé en ese momento, toda esa parte de enfocarnos, pues es para darles una mejor vida para ellos, ¿no? Pero ¿qué es mejor vida? ¿Es cubrir toda la parte económica o es realmente estar presente con ellos? Y me separo de la empresa, fue dedicarme 100% a él. Y empecé con las montañas porque eran tantas sus actividades que tenía de psicólogo, de neurólogo, de doctores y todo lo demás. Y sí soy de las personas que me meto a fondo. O sea, era algo nuevo para mí. Era algo de que, a ver, ni él está preparado, ni yo estoy preparada. Y para poder estar preparada tengo que estar 100% empapada de lo que está pasando. Y fue cuando me metí a toda esa parte de llevarlo, y doctores, y viajar, cualquier conferencia que había fuera de Monterrey o donde hubiera, enfocarme 100% a él. Y en lo que estaba una terapia, pues yo aprovechaba para correr en el parque. Y después lo tuvimos que llevar a una escuela especial, que el tráfico de regreso era espantoso, entonces lo que hacía era, pues empecé a subir al teleférico para dejar que pasara el tráfico y me cambiaba en un Walmart o lo que fuera y me iba directamente a la escuela. Y así empecé con la parte de las montañas, me apasionó demasiado. Y luego después, una vez mi hijo dejó sus guantes de box en la casa y fue como que, oye, pues sí, pero tienes que hacer deporte. Y al principio lo llevé al teleférico y ya después me di cuenta que esa parte de la naturaleza, del caminar, del ir en su mundo, platicando y conversando de los videojuegos que le gustaba y todo eso, le hacía bien. Y fue una convivencia que empecé a llevar con el rico. O sea, el estar viendo qué tipo de videojuegos le gustaban, el por qué le gustaban, el qué le atraía. Y cuando me di cuenta que el tipo de videojuegos era de construir y todo lo demás, dije, ah, ok. Y empezamos con montañas, empezamos con cañones, empezamos con picos, desde una tarde de irnos a un recorrido a Chipinque hasta terminar haciendo los 4 picos de Chipinque en un día, los dos. Qué bárbaro. Siempre era él y yo solo, porque como te comento que como tiene autismo es cero social.
O sea, no aguanta el ruido, no aguanta estar con mucha gente. De hecho, es fecha que todavía no va pues a fiestas ni nada donde hay multitud, ¿no? Porque no aguanta. Y así empecé con él. Maravilloso. Y me apasionó. 4 picos en un día, pero no han sido los únicos picos que has recorrido. No, Te no. conozco otros. ¿Cuáles son tus mayores logros en la montaña? Bueno, es Porque que son... entiendo que hay una aventura por ahí que me gustaría que me contaras, que te con Sí, toda la sí, sí. familia. Es que es una aventura cuando yo estaba entrenando para mi segundo Ironman en Cozumel y con Walter empecé a hacer esa parte de recorridos en un verano, pero Ok. ya en forma, o sea, nos agarramos como que un verano. Llegó un momento que empecé a subirle la vara, o sea, así como que ahora llegamos a la M, no sé, al siguiente mes o 3 semanas vamos a ver la M y la antena en Chipinque. Siempre buscaba Chipinque porque a final de cuentas es un lugar seguro. O sea, hay cámaras en ciertos lugares, me conocían perfectamente ya todos los guardias, los guardabosques y todos ahí perfectamente, entonces no había ningún inconveniente. Y aparte yo me gustaba mucho la montaña, hacía carreras de trail de 100 kilómetros, de 80 kilómetros, 120, entonces me encantaba y es un lugar donde puedo entrenar a cualquier hora del día, en cualquier temporada del año, súper seguro. Cuando ese año del 2000, hace que 7 años precisamente que hicimos los 4 volcanes con Walter, fue súper chistoso porque yo estaba entrenando ya para hacer algunos y la persona con la que iba a ir, pues de repente ya dijo, pues no. Hicimos los 4 picos de Chipinque con Walter y cuando termino, le hago una ceremonia bonita porque soy súper exagerada en festejar a mis hijos y yo creo que así es por lo general, ¿no? Y en esa ocasión invité a una amiga que es doctora, que también le encanta la parte de montañismo, y otra amiga que también hacíamos carreras de trail muy intensas con ella. Y digo, ¿sabes qué? Sí voy a hacer 4 picos, pero por cualquier cosa me encantaría que me acompañaran. Entonces bajamos de los 4 picos con Walter, que terminamos, le entrego un certificado, le hago una ceremonia bonita, donde le hacemos el reconocimiento y todo lo demás, y le digo, campeón, yo voy a ir en diciembre, quiero hacer los 4 volcanes más altos o emblemáticos de México. ¿Cómo ves? ¿Te gustaría hacer la Malinche conmigo? La Malinche es la más pequeña, digo, muchos pensamos que el Nevado de Toluca es el más pequeño, pero la Malinche es muy fácil, digo, relativamente es fácil, empiezas por podría decirse que por un bosque y vas poco a poco subiendo la altura, ¿no? Y me dice Walter, ¿y por qué no los 4? Entonces dije, claro que no, O yo sea, más pensé, intenso que la o mamá. sea, no, yo dije, está loco. O sea, claro que no se lo dije a él en el momento, dije, está loco, por supuesto que no lo voy a llevar ni siquiera al Nevado de Toluca, porque si bien está corto, hay un pedazo antes de llegar a la cumbre muy peligroso. Entonces dije, no, ni de chiste voy a llevar a mi hijo de 14 años ahí, tenía 14 años en ese momento. Y nunca en la vida él había hecho de deporte, o sea, era como que ajedrez, violín y de ahí no pasaba. Entonces cuando empezamos a caminar le gustó el senderismo, pero no era deportista de alto rendimiento. Yo ya tenía ya algunos años que sí era deportista de alto rendimiento. Llego a casa y le digo a mi esposo, oye Daniel, ¿sabes qué? Pues tu hijo que quiere hacer los 4 volcanes conmigo, yo asumí que Daniel me iba a decir, claro que no. Y fue la misma pregunta que me hizo Daniel, ¿y por qué no? O ¿Por qué no los sea, 4? ¿por qué no lo llevas a los 4? Entonces, pues claro que no. Mm, gracias. Eso fue en el verano. Mi competencia fue en noviembre, el Ironman de Cozumel. Y empecé a entrenar ya con él en forma 3 meses antes. Estaba septiembre, octubre, noviembre, a finales de septiembre empezamos para subir el 25 de diciembre el primer pico, ¿no? El primer volcán. Como Walter tiene autismo y no le da por entrenar con mucha gente, fue como que, a ver, si vamos a hacerlo bien. Contraté a un coach, a una psicóloga del deporte, a una nutrióloga
el doctor del deporte, se le hizo estudios de todo, de salud, de sangre, de todo, para ver cómo estaba, ¿no? Y lo que hacía el coach era que me mandaba los entrenamientos a mí y yo los ejecutaba con él. La nutrióloga, pues también veíamos las dietas y todo, entonces yo era como que siempre estar revisando a cuánto tiempo tenía que tomar agua, qué tenía que comer en los recorridos, el pulso, qué pulso lleva, pues, todo lo que se tiene que cuidar, nada más que un niño de 14 años, pues ni de chiste lo hace, no tiene ni, o por lo menos Walter no tenía ni idea de qué era revisar qué pulso llevas, ¿no? Y así estuvimos 3 meses intensos. Y te digo que intensos porque fue un cambio de vida para él impresionante. Era, de repente íbamos a la Viga o a la Marta en Arteaga, hacía lonche yo una noche antes y él era así todo, preparaba las cosas de él y mía, ir a subirlo a él a las 4 de la mañana o 3 de la mañana a la camioneta, irme manejando mientras él se iba dormido, llegar de madrugada a la Viga, o sea, y ya empezar a hacer ascensos. Eso era cuando era de madrugada. Regrésate cansada, sola con él, pero cuando era entrenar de noche, porque a final de cuentas lo que pasa es que las competencias empiezan en la mañana y terminan no sé a qué horas de la noche. Entonces tienes que entrenar a todas horas del día. En cualquier hora tienes que ir acoplando y aclimatando a tu cuerpo, a todo. Entonces, porque todos esos escenarios te van a pasar en la carrera. Exactamente. En la competencia. Y más si queremos hacer 4 volcanes, digo. O sea, claro. es de locos. Y cuando era de noche, nos íbamos de casa a las 4 de la tarde, llegábamos a Arteaga y empezábamos a subir en la noche. O sea, sí llevaba pues luces, mi esposo nos compró un localizador satelital, cualquier cosa, pues yo apretaba un botón y llegaba ayuda y todo lo que da, ¿no? O sea, sí íbamos súper en esa parte protegidos, por lo menos en ese lado, ¿no? 3 meses intensos. Yo tenía el reto Nuevo León en diciembre de ese mismo año, que son correr 80 kilómetros en la montaña, empiezas en Villa de García y terminas acá en la Huasteca, Puerto Gringo, toda esa parte que pasas. Me lesiono, porque era un día que estaba lloviendo, me lesiono en el pie, lo traía súper crítico y al día siguiente hago el maratón. La adrenalina y todo, pues no lo noté, o sea, como que era más la emoción, ¿no? Pero estuve con botas, súper mal, Daniel, mi esposo, decía, espérame, se cancela todo, o sea, ¿cómo vas a hacer el evento con Walter? Y pues no, o sea, estás mal. Y entra la parte súper importante, que a mí sí me encanta poder hacer esa parte de separación. Una parte es la mamá y otra parte es la deportista. Y poder entender a Walter en la parte de deporte, que durante tanto tiempo estuvo entrenando, cambió su vida, su alimentación, todo, para que de repente yo le dijera, como yo me lastimé, pues no va a haber los 4 volcanes, el proyecto se viene abajo. Imagínate qué mensaje le hubiera dado yo a mi hijo, que podía esforzarse, todo, cambiar su vida, dedicarse, enfocarse, y por algo que no estaba en sus manos, el evento no iba a ocurrir. El mensaje que yo le hubiera dado es, no importa todo lo que tú hagas, no lo vas, es más, ni siquiera vas a iniciar a hacerlo. Te puedes esforzar lo que quieras y todo, no lo vas a tener. Okay. Y no, la que se lastimó fui yo, la que no va a poder subir soy yo, él va a subir al lugar donde él pueda. Si puede al kilómetro de cada volcán, va a ser su cima. Siempre tuvimos muy, muy claro esa parte. La cima va a ser hasta donde él llegue, nada más. Llegó el día, platicamos con la psicóloga del deporte, ella también decía que no, todo el mundo nos decía que no. O sea, pues no, los planes cambiaron. Contratamos a un coach, a un guía de montaña, que iban únicamente con nosotros, y ahí siempre fue el plan de hacerlo toda la familia completa. Mi esposo y mi hija se encargaban de toda la logística. Llegábamos al refugio, cocinaban, preparaban mochilas, de toda la logística. Y Walter y yo y el guía pues subíamos a cada uno de los picos. Hubo momentos muy críticos para Walter,
muy, muy pesados. En cada competencia yo siempre digo que antes de la competencia, de los días muy fuertes de entrenamiento, hay que llenar nuestras maletas de emociones. Porque en los días críticos de tu competencia o tu evento, lo único que te rescata de ahí, aparte de las herramientas que llevas física, es la parte emocional. Son esas frases que alguien te dijo, fueron esos recuerdos, fueron esas risas, fueron esas anécdotas, y el imaginar a las personas que amas contigo y que estás segura, o que yo estoy segura que están conmigo por lo menos en pensamiento, eso es como que algo se prende en mí y me llena de energía. Y eso precisamente hicimos con Walter. Mi suegra había fallecido hace unos años antes y llevábamos una cajita donde pones cenizas, y ciertos momentos Walter sacaba la cajita de cenizas y era muy apegado a la abuela, muy, muy apegado. Entonces era como que llenar toda esa parte emocional de él y volverlo a recargar. Por ejemplo, en el Iztaccíhuatl fue en la parte donde está la cruz. Hay una cruz que es una anécdota o una historia real, que fallecen varios jóvenes de Guadalajara, entonces pues, se llama la Cruz de Guadalajara, que está ahí. En esa parte Walter ya de plano no podía, o sea, ya habíamos hecho el Nevado de Toluca, que le había dado mal de montaña crítico, y en esa parte de la Cruz de Guadalajara Walter fue como que ya no puedo. Siempre fue respetar su decisión, pero era, a ver, ¿realmente ya no puedes? ¿O podemos hacer algo para que un paso a la vez vayamos avanzando? Y fue sacar sus cenizas, estar ahí, recordando, bla, bla, y todo. Seguimos, y antes de llegar a la cima del Iztaccíhuatl, mi esposo es scout de toda la vida, mis hijos igual, y yo creo que hay diosidencias. Justo en donde estaba Daniel con Viviana, había un grupo de scout de Puebla y Daniel les pidió, llevamos radios, que le hicieran una porra de hojas de té, que es una porra muy, muy fuerte de los scouts, ¿no? Entonces le echaban porras, todo lo demás, entonces fue como que Walter se sentía súper lleno, emocionado y todo, y llegamos a la cima. Era muy bonito porque siempre en la cima pues nos comunicábamos con la familia, con los tíos, con los primos, con todo el mundo, con los amigos, y pues todos echándole porras a Walter, ¿no? Terminamos, al día siguiente descansamos, íbamos viajando, nosotros viajábamos en la noche para dormir en el transcurso, ¿no? Llegamos a lo que viene siendo la Malinche, descansamos un día ahí para recuperar fuerzas y todo lo demás. Llegamos a la Malinche y lo mismo, fue siempre estar comunicados con mi esposo, con la familia y todo, y estar motivando a Walter, ¿no? Donde sí estuvo muy pesado, que yo como atleta y como mamá sí lo dudé, fue en el Pico Orizaba, porque por más deportista que sea el de ultradistancia, por más cosas locas que yo haya hecho, una cosa es la deportista, pero como mamá no. Era muy pesado verlo, la altura, el miedo, esa parte de, chin, ¿estaré haciendo lo correcto? Es como que quería cargarlo y regresarme, pero al mismo tiempo era tanto él que quería llegar, y dónde limitar esa parte de ya verlo mal y regresarnos a poder acompañarlo como un deportista. Ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado en mi vida de deporte, acompañar a mi hijo. Porque si bien faltaban pocos metros para llegar a la cima del Pico Orizaba, hubo un momento que él estaba en el piso, o bueno, en la nieve, y era de que ya no quiero seguir.
pero era tan genuino que yo ahí ya lo hubiera bajado, ¿sí? Y él muchas veces era cargar su mochila y mi mochila, su comida, su hidratación y mi comida y llevar farmacia abundante, todo lo que da por cualquier cosa, que en ese momento no lo sientes o no lo sentía. No sentía ni el cansancio, ni el agotamiento, ni el peso, ni nada. Simplemente era la emoción. Y si recuerdas que te había comentado que traía el pie lastimado. Sí, claro. Y lo traía súper lastimado. Pero cuando dicen es que cuando ves a uno de tus hijos mal, tienes la fuerza hasta para levantar un carro. Es real. Yo no sé dónde salía, pero yo lo acompañé en cada uno de sus picos. Y fue el guía que llevamos, siempre nos dijo, ok, vamos a contar 50 pasos y descansamos. Después le fuimos bajando a 40, 30, 10 y así 5 descansábamos. Y hasta que llegamos a lo que viene siendo la cima, pero todavía faltaba una parte para llegar donde estaban las banderas y todo, ¿no? Y ya, y mi esposo se comunica con Walter y todo lo demás. Y Walter llegó un momento que me decía, es que ya estoy muy cansado, ya no quiero seguir, porque él es hasta aquí, o sea, no hay poder humano. Y yo le comentaba, campeón, muy respetable, lo que tú quieres lo hacemos, pero ya te falta nada. Ya recorriste 3 muy altos y has hecho un cambio impresionante en tu vida, como para esos pequeños pasos que te faltan, dejarlo aquí. Y ahí fue estarlo acompañando en esos metros. Yo creo que era 1 metro más o menos, pero pues en altura, a 5,000 metros, pues ya no entra aire ni nadie, el cansancio ya era agotador. Y ahí fue estarlo acompañando de una manera diferente, no como porrista, era acompañarlo como mamá, como deportista, como guía, como todo. Y era paso a paso, a su ritmo, a su energía, a sus emociones, a todo. Has hablado de acompañamiento, has nutrido tu conocimiento durante toda esta conversación, me ha quedado claro cómo has nutrido tu conocimiento. Has acompañado a mucha gente. Ahorita el ejemplo más palpable es el que me estás comentando, el de Walter. Has cargado mochilas He de cargado otras mochilas. personas y has acercado los mejores recursos posibles para cuidar cuerpos, el tuyo, el de los tuyos. Y el corazón y el alma, ¿cómo lo has nutrido? En esa parte soy. Esa precisamente es donde entré en la parte de coaching. Porque toda tu vida has sido coach. Por la historia que me estás contando, cuando tú sobrevives, fuiste tu auto-coach. Luego vienen tus hijos, te toca ayudarlos a sobrevivir. Eres tu autolíder. Tu autolíder, ayudas a tu esposo con el tema de la economía en su momento, a tu hijo, lo arropas con el tema cuando descubres que tiene este tema del Asperger. Y vas moldeando tu vida conforme las cosas se van requiriendo, ¿sí? Y ha sido camaleónica. Y lo que yo noto en tu historia ha sido por todas las canicas y las has logrado, ¿sí? Todos los Ultraman y todos los Ironman y todos los picos que has recorrido y subes, bajas, sé otras dolencias que has tenido, las has superado. Eh, ¿Quién te ha acompañado? ¿Quién ha cargado la mochila por ti? ¿Cómo te has coacheado? ¿Cómo va tu alma? ¿Cómo está tu corazón? Y sé que en esa parte estás. Y es donde me gustaría abundar ahorita. ¿En qué estás? Fíjate que precisamente en esa parte de acompañamiento he sido una persona siempre de tener muy claro algo, que si voy a hacer algo tengo que ser responsable, responsable en tener las herramientas, ¿sí? En tener las herramientas para poder acompañar y lógicamente si yo no sé algo, si yo no he habitado algo, ¿cómo voy a poder acompañar a alguien? ¿Cómo voy a trasladar o cómo voy a conocer o identificar las emociones o sus dolencias o de lo que se aqueja y que ellos a veces ni cuenta se dan? Si yo no he pasado ese puente, si no lo he habitado. Y hace 3 años, precisamente de un tema
que fue terminar mi segundo Ultraman en un año, que de hecho hoy te puedo decir que no sé si alguien más lo ha logrado porque duré 3 años sin estar entrenando intensamente. En ese tiempo era la única mujer, o por lo menos mexicana, que había logrado hacer 2 Ultraman en un año. Qué bárbaro. Si bien somos muy pocas mujeres en el mundo que hacemos Ultraman, en México habemos como 7, 8 por mucho. Y hacerlos en un año, sí fue de locos. Y no nada más era la competencia, porque siempre he tratado que primero sea la familia, como bien te lo comenté hace un momento, en cuanto pasó lo de mi hijo, que nos enteramos, pues dejé oficina, dejé todo y dejé un puesto pues muy, muy bueno que tenía y una economía muy buena que tenía. Y fue enfocarme 100% teniendo la responsabilidad. Ahí cuando terminé mi segundo Ultraman, me di cuenta que algo seguía doliendo, que algo estaba, cada vez quería competencias más fuertes, más demandantes. Dormía como animal herido, porque o estaba lesionada del piramidal o estaba lesionada del pie y seguía compitiendo, porque ya mi cuerpo ya era tanto de los entrenamientos y de horas intensas y todo que me volví súper ermitaña. O sea, yo ya no sabía quién tenía Asperger, si tenía Asperger mi hijo o tenía yo. O sea, de plano, porque terminé el evento un 30 de octubre y yo para el 3 estaba en la oficina ya en una junta gerencial con todos. Y fue en el momento que dije, híjole, qué lenguaje, o sea, qué lenguaje, qué idioma están hablando, porque no les entiendo nada. Porque te habías retirado un Me había tiempo. retirado mucho tiempo. Si bien nunca dejé de trabajar, tenía mis clientes, pero manejaba mi tiempo. Ya no entendías el contexto de lo que Ya no estaba pasando. entendía ni el contexto, ni aguantaba el ruido, me volví ermitaña 100%. Imagínate estar 8 horas, 10 horas arriba de una bicicleta en un día sola. Fue la época de Rosy de cuántos menos kilos. Fue Porque yo mi me época de acuerdo estar un palito. esquelética. Decía mi hijo, estás bien flaca, mamá. O sea sí. Eras pura fibra. Era pura fibra, puro músculos. Tenía cuadros en ese momento, por todas partes, porque ya ahorita ya, muy rico. Entonces, era un momento, fueron varios años que me dediqué 100% al deporte, desde que Walter empezó así, hasta hace 3 años que lo dejé de lleno. Fue un momento que terminé el Ultraman. Después seguí entrenando para el siguiente. Empecé con la perimenopausia. Mi cuerpo ya no tenía energía, ya era agotamiento total y yo quería continuar con la misma energía que tenía en el anterior. Y tal vez no era eso, tal vez era el desgaste de mi cuerpo que ya me estaba cobrando facturas. Siendo realista, las horas de sueño, porque yo podía dormirme a las 3 de la mañana trabajando de la oficina, pero a las 7 de la mañana ya estaba entrenando. O en la noche me iba a entrenar o a la hora de la comida. Trataba de equilibrar, según yo, trataba de equilibrar lo que viene siendo la familia, la empresa y mi deporte. Y tu maternidad. Sí, y sí podía hacerlo en ese momento, claro. Pero ¿qué pasa? Que me quedo sin amigos, que me quedo sin vida social. Y a final de cuentas no se puede abarcar todo, o por lo menos en el mismo periodo es de locos, ¿no? Decías que en un Ultraman te diste cuenta que algo estaba no estaba sano, algo no estaba pasaba roto, y de ahí me acuerdo mucho que le hablé a un amigo porque era, a ver, ya es demasiado agotamiento, ya ni duermo por los dolores que traigo de las lesiones y me molestaba incluso cuando tenía que parar el entrenamiento por ir a alguna cita de trabajo o algo, o sea, sí. Si era de mis hijos, botaba todo, pero era si algo fuera de, o sea, ya era esa parte de me ponía de genio. Me acuerdo mucho que iba al cine con mi esposo, él le encanta el cine, yo casi no, rara vez.
me subí al carro, no sé en qué momento me dormí, que desperté y ya estábamos en la casa. Qué bárbaro. O sea, él se regresó del cine súper molesto. Digo, no me lo dijo tal cual, pero sí fue como que al momento que me vio dormida se regresa y dije, ¿qué estoy haciendo? O sea, sí está bien que no tenga reuniones con amigos ni nada, pero ni siquiera tener tiempo, energía, ni nada para ir al cine con mi esposo, o sea, no. Fue en ese momento que le hablé a un amigo que es psicólogo del deporte y le dije, Jonathan, necesito que me ayudes a parar. Qué loco, ¿no? Todo mundo Por lo que creeríamos, arrancaste. todo mundo creemos que los deportistas de alto rendimiento buscan a psicólogos o coaches de deporte para continuar, para avanzar. Yo era, necesito parar esto porque cada vez quiero competencias más fuertes. Y algo que yo tenía muy claro, Roberto, era, tengo muchos amigos de ultradistancias, amigos que admiro muchísimo, mujeres que admiro impresionante, pero todos tenían un común denominador, todos eran divorciados. Todos eran divorciados y críticos sin familia, o tenían hijos, pero no tenían buena relación, y era algo que yo no quería. Me encanta la ultradistancia, me encanta el deporte, pero no estaba dispuesta a pagar un precio que para mí era muy importante, esa parte de la familia. Querías la ultradistancia, pero no entre tu familia. No la quería, más bien no la quería dentro de la familia. Claro. Y cuando ya vi que eso ya estaba interfiriendo, fue como que necesito parar. Me acuerdo mucho que fue en agosto, y la primera terapia que yo tuve con él fue, la pregunta es, ¿por qué haces esto? Y yo, pues porque me encanta, porque me siento viva, porque me fascina, porque es mi espacio. ¿Y por quién lo haces? La pregunta típica del coach, ¿no? O sea, ¿a quién quieres demostrarle que puedes con todo? Y yo, pues a mí, ¿a quién más, no? Cuando fue indagando, pues me di cuenta que a la persona que yo quería demostrarle era mi papá. O sea, ¿cómo? O sea, si se fue a los 6 años, decía, pues no lo necesité, todo el tiempo estuve, pues mi mamá estuvo ahí, todo, ¿no? Pues sí, pero esa parte de demostrar el que me vieran, el sí puedo, el soy fuerte, el mírame todo lo que he hecho, todo lo que he logrado, o sea, ahí fue cuando en esa primera entrevista o terapia que tuve con él que dije, dolió. Y dolió un buen. Y sangró. Y yo estaba acostumbrada a que sangraran las rodillas. Yo estaba acostumbrada a que sangrara todo fuera de mi cuerpo, pero que no doliera tanto esa parte del corazón y del alma. Y que no doliera el regresar en esa parte de tantos años atrás, ¿no? Si bien había pasado situaciones fuertes con el tema de Walter, algunas cosas dentro de la familia o demás, no se remota en nada la parte de haber crecido en un lugar donde el hecho de que no haya una figura paterna, cualquiera sentía que tenía derecho de opinar, de mandar, de quitar sin pedir, de callar, de que ni siquiera podíamos hablar porque éramos mujeres. Entonces, cuando tocó ese punto, algo cambió. Dolió tanto, sangró tanto, que dije, yo no sé cuántos años vaya a vivir, pero de algo estoy segura, así no quiero. Y empecé a complementar mi terapia con lo que viene siendo el deporte, porque muchas cosas me las ponía o me ponía tareas dentro de actividades fuertes del deporte. Por ejemplo, a mí me aterra bajar fuerte en bicicleta, en curvas, en altura, o sea. Lo que le llaman el downhill. Sí, o sea, por ejemplo, siempre entrené sola. Mis entrenamientos siempre eran sola porque eran en los horarios que yo podía, o de madrugada, o la hora que fuera. Entonces, cuando me iba
a Icamole, pues me iba en la madrugada y no llevaba escolta ni nada, era recorrer de Icamole, la plaza de Icamole, hasta Paredón, regresar a Mina, regresar, y me llevaba mi lonchera, pues la camioneta llena de hidratación, de todo, ¿no? Y así estaba acostumbrada. O sea, ese era lo común denominador en mí, hacer lo que tuviese que hacer para lograr lo que quería hacer, siempre y cuando no dañara a los demás, ni mi integridad, ni mi dignidad, ¿no? Cuando me doy cuenta que esa parte dolía, dije no. Y otra cosa que escarbó, ¿por qué te da miedo el bajar en la parte de Chipinque? O sea, sí podía yo subir tranquilamente en bicicleta a la meseta, de la entrada a la meseta, pero el bajar en la bicicleta me aterraba. ¿A poco toda esa subida te la avientas en bicicleta? Sí. Qué bárbaro. O Bueno, sea, sí, si te avientas sí. un Ultraman. Sí, sí, entonces esa parte de ir bajando y ya cuando fui indagando, pues claro que me daba miedo, pero me daba miedo no a darme el madrazo, perdón por la palabra, no era el caerme, era miedo y la incertidumbre, el que viene. Después del trancazo, No, no, después del no, madrazo. ¿de qué viene detrás de la curva? Ah, ya, 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 ¿Viene un ya. carro? ¿Viene algo? ¿Alguien que yo vaya a chocar con él? ¿Alguien que le pueda hacer daño? Toda esa parte de incertidumbre era la que realmente me aterraba. Y todo se debe a la parte de, según esta sesión fue, ok, se va y que entra la incertidumbre, De la ausencia la paterna. ausencia paterna, qué va a pasar, qué vamos a hacer. Mi mamá pues no sabía leer ni escribir, ni mucho menos cuentas, ¿no? O sea, pues era, pues éntrale como se tiene que entrar, ¿no? Y todo el tiempo fue esa parte. Entonces, ciertos ejercicios o tareas que me ponía eran relacionadas a ir sanando esa parte que traía de emocional y del alma, de dolor, ¿no? Herida, si podría decirlo, yo creo que pasaba más de lo herida, que en ese tiempo no lo había notado, porque siempre fue hacer cosas y hacer cosas y hacer cosas, y dejé la parte del ser, ¿no? Una de las cosas, de las tareas también que me puso fue, yo por lo generalmente, o por lo general era cuando empezaba a nadar, porque la ultradistancia o el ultraman son nadar 10 kilómetros en el mar y salir de la natación y 140 kilómetros de bici. Entonces era esa parte de cambiar de disciplina. Empezaba a nadar a las 6 de la mañana en la presa de la Boca. Contrataba una persona que me cuidaba en el kayak y le poníamos al remo luces de las bicicletas, que les poníamos bicicletas, y ya era como me iba guiando, pero pues yo sola y pues él se iba adelante, ¿no? Entonces, claro que me daba miedo, por supuesto. Y una de las tareas fue de que me quedara sola en medio de la presa, ¿Qué? En la porque oscuridad. pues, sí, o sea, yo siempre he sido muy disciplinada en esa parte. Si él me decía, haz esto, o sea, ok, nada más dime cómo y lo demás y voy viendo, ¿no? No es que sea muy aventada, es que sí tenía muy claro que eso que me había dolido tanto no lo quería volver a sentir. Y fue a las 6 de la mañana oscuro, porque era el tiempo de que amanecía ya más tarde, y fue estar regresando y en vez de estar de la ausencia, ver todo lo que me había fortalecido, todas las cosas que había logrado y todo lo que mi realidad había cambiado. Porque tal vez la niña no lo entendía, que salió en esa parte de la terapia, pero sí sabía que yo tenía un papá alcohólico, que tenía un papá que lo único que me acuerdo eran golpes, que tenía un papá que no podíamos opinar ni hablar porque éramos mujeres, y la parte de él era, las mujeres únicamente están para cocinar, estar en la cocina y tener hijos. Nada más. No estudiábamos nadie cuando él estaba. Se va de casa y mi mamá nos metió a todas a la escuela. Yo, mis hermanas mayores, ya a algunas les daba pena y no quisieron estudiar. Las demás, pues entramos, primaria, secundaria y todo lo demás. Y en el momento que él se fue de casa, si bien nos dejó en una jungla, nuestra vida cambió. Las oportunidades cambiaron simplemente por poder ir a la escuela, por decidir si quería quedarme analfabeta o quería estudiar.
pero en ese tiempo la niña no lo sabe. Y ahí fue cuando empecé a trabajar con mi alma, con mi corazón y mi ser. Actualmente apoyas a gente para que sanen su alma, su corazón y su ser. ¿Cómo lo estás haciendo? Con mucha compasión, con amor, con responsabilidad, con acompañarlas de la mano sin estar cargando. Porque una cosa estoy segura, no puedes ayudar a nadie que no quiera. No puedo hacer las cosas por los demás, pero sí puedo guiarlos, sí puedo estar con ellos. Y para eso, lógicamente, con toda la responsabilidad, estudié, me preparé, estuve apoyando durante casi 3 años en lo que viene siendo entrenamientos de liderazgo, de transformación, donde tenía grupos de personas en los cuales yo estaba acompañándolos desde sesiones de coaching, desde los proyectos que ellos traían y lo demás, y así de esa manera fui empapándome, acompañándolos. Me gustó muchísimo. Hoy en día acompaño a un grupo de mujeres. Muchas sesiones de coaching no las cobro, porque realmente creo que ese granito de arena es lo que me encantaría que cada uno lo tuviéramos. No es de dar las cosas, pero sí apoyar a la persona que realmente quiere. El que realmente quiere cambiar su vida y está dispuesta, porque no es fácil. Duele, duele muchísimo. Hay recompensas, muchísimo. Hay plenitud, sí. Pero el cruzar el puente es doloroso. No todos estamos dispuestos. Cuando ayudas a cruzar el puente a alguien, ¿cuál es la mayor recompensa para ti? Cuando veo sus historias, cuando veo el cómo han recuperado a su familia, cuando veo las cosas que han logrado, lo radiante que se ven, porque hay cosas que no se pueden esconder. Eso dice mi compadre. No se Tú puede sabes, la esconder educación, el embarazo, el el dinero, el dinero idiota, la tos. y la felicidad no se puede esconder. Ok, ok. Cuando acompaño el primer día que entraban al taller transformacional y veía cómo cruzaban esa puerta y cómo iban cambiando sus paradigmas, sus juicios, la forma de cómo ellos querían vivir y el cómo iban recuperando las relaciones familiares. Ahí es el mayor premio. La verdad es maravilloso. Y una persona que quiera ser apoyada en ese sentido, ¿qué tendría que suceder? ¿Tendrías que platicar con ellos? ¿Cómo ofreces ese apoyo? ¿Cómo lo entregas? El coaching nace cuando el coachee tiene esa inquietud, tiene algo que quiere cambiar y no sabe cómo. Tiene haciendo lo mismo y el resultado es lo mismo y no sabe cómo salir. Y ahí es donde empieza el acompañamiento. Es a través de preguntas que hacemos, a través de la indagación de qué es lo que quiere, qué es lo que ha hecho, qué duele, qué esto, qué el otro. Son muchísimas etapas que vamos. Y al final de cuentas es el acompañamiento de estarlo desde que estamos con él hasta el momento que él brinque esa parte. Lo mucho o poco que avance es porque él realmente lo quiere. Porque podría tener el mejor coach, podría tener al mejor doctor, al mejor dietista, al mejor de todo. Pero si esa persona no está dispuesto a hacerlo, de nada sirve. Claro, ¿no? Aparte el coach tiene que tener una actitud y no es comercial, y si es comercial, como tú la tienes, porque tú has tenido un compromiso brutal con todas las personas a las que has acompañado, de las cuales me precio yo haber sido o ser una de esas personas, lo cual siempre te voy a agradecer. Eh, y bueno, pues esa virtud que tú emanas y que compartes, pues es muy interesante que la podamos tener quienes podemos tener la posibilidad de acompañarnos contigo.
¿Alguna promoción que vayas a hacer ahora? Entiendo que viene un tema muy importante para ti el día 28 de febrero. Vas a estar aquí en Monterrey. Platícanos de ese evento. Fíjate Promueve que tu evento. Me gustaría que promovieras tu evento. precisamente por eso nació todo esto, ¿no? Como te comentaba hace un momento, apoyo a algunas mujeres en las sesiones de coaching, de toda esta parte de acompañamiento, pero también tengo personas, tengo mujeres y también hombres de todo, que les doy sesiones, por lo general las doy en la noche, porque esas personas o esas mujeres son o empresarias, emprendedoras, mujeres que están acostumbradas a resolver, a hacer mil cosas malabares y tener todo en control Mujeres Maravilla. según ellas y según yo creía que lo tenía, ¿verdad? Y hay un común denominador de cierta cantidad de mujeres que tengo de este tipo. Es impresionante el cómo tenemos la capacidad de resolver proyectos importantes en empresas, manejar tanta gente a nuestro cargo, ser exitosas en la parte laboral y aún así siguen inseguras de sí mismas. Y aún así duele el no tener una pareja o duele el no sentirse acompañadas. Y algo muy fuerte es de me siento agotada, me siento cansada. Y lo peor es que no sé pedir ayuda. No sé cómo decirle a alguien que me siento mal, que tengo que temperatura, que si me puede traer una pastilla. De ahí nace el taller de habitarme y liderar sin armaduras. ¿Por qué sin armaduras? Porque precisamente en este tiempo que he estado en los 3 años en talleres transformacionales y lo demás, y ahorita estoy con lo que viene siendo coaching empresarial con Newfie, no podemos liderar, lo digo por mí, no podemos liderar si no estamos bien. Si no está bien esa parte emocional, que haya coherencia, ¿cómo le voy a decir a alguien cómo hacerlo si yo no lo estoy haciendo? ¿Sí? ¿Cómo voy a identificar qué le pasa a alguien cuando yo ni siquiera he trabajado en esa parte? Y en esas sesiones de coaching que he tenido con ellas, es impresionante cómo esas mujeres maravillas estamos más solas o están más solas, que pueden estar rodeadas de 1000 personas y aún así sienten el vacío. Aún así resuelven de todos y de todo y se olvidan siempre de ellas. Se sienten culpables muchas veces de decir un no puedo, hoy no puedo hacerlo, no te puedo ayudar con esto, o no tengo. Ni siquiera sienten esa parte o poder decir un no. Y cuando lo dicen, se sienten culpables. Wow. Y después entra la disculpa, hice algo para poder hacerlo. Y el hacer algo es saturarte, es quebrarte, es hacer 1000 cosas para poder quedar bien con el otro o para poder tener esa parte de ser vista, de yo puedo, soy indispensable, soy valiosa. Y no nada más con las mujeres, porque también le doy sesiones de coaching a altos empresarios y realmente es un muy común dominador. Si yo le quito la parte de la etiqueta del ingeniero, del dueño, del director, del doctor, queda únicamente el ser humano. Y el ser humano tiene emociones. Y el ser humano tiene todos esos paradigmas que hemos tenido desde niños. Algunos más fuertes, algunos más, pero todos tenemos nuestros juicios. Todos somos los observadores dependiendo cómo haya sido nuestra vida. Mi observador es yo viví en una jungla. Tal vez para otros no es real, pero yo así lo veo. Entonces, de ahí nace
la parte de, hey, no tienes que decir a todos que sí. También puedes decir que no sin sentir culpa. También puedes tener un espacio para ti, para recuperarte. También puedes estar acompañada. No te quita autoridad, ni poder, ni el ser valiosa, el querer hacer todo solo o sola, que hacerlo con las personas que pueden estar ahí contigo. El delegar. Wow. Y esa armadura que nos estamos poniendo es lo tengo que hacer yo, si no, no está bien, el control de dónde viene, la inseguridad, el que si lo hacen mal, que pierdo, o la confianza, muchas veces es la confianza también. Y ahí viene, no tengo que ser rígida, no tengo que ser dura para poder tener un buen desempeño o poder tener personas a mi alrededor o poder liderar ciertos proyectos. También puedo ser mujer. Hace poco acabo de tomar un curso en Bogotá, que me fui una semana a tomar la certificación de emociones con Luchi Mejía. Y el taller se llamaba precisamente eso, liderar desde tu feminidad. Nosotras las mujeres, ¿por qué va dirigido a las mujeres? Porque nos creemos muchas veces que el ser líder tenemos que adoptar la misma postura que el hombre, el mismo tono de voz, la masculinidad, toda esa parte, ¿y dónde queda la parte femenina? Entonces, podemos ser femeninas y podemos ser líderes y podemos tener el mismo resultado mejor, Claro. sin desgaste. Puedo ser vulnerable sin ser débil. De ahí nace el liderar sin armaduras. ¿Qué le dirías a las personas que como tú comparten tu mismo propósito de ayudar a otras personas? ¿Cuáles son los riesgos y cuáles son las oportunidades que ves en tu oficio, en tu profesión? Creo que hay muchas personas que yo hoy en día digo, wow, yo me tardé muchísimo tiempo en lanzarme como coach cuando ya lo he tenido haciendo muchos años, porque sí soy consciente de que se requiere gran responsabilidad. Cuando veo a muchas personas que ni siquiera tienen una certificación de coach, ni tienen horas de vuelo, ni saben cómo acompañar y no hay coherencia en su vida, digo, ¿cómo? Estás acompañando a un ser humano. No es una máquina que se descompone y traes una herramienta o la pieza que falta. Estás hablando de un ser humano que puede ser, cuidar el que no sea manipulable, porque también tenemos esa parte, tenemos tantas herramientas que muchas veces lo puedes usar para manipular. Y no se trata, es acompañar, es hacer lo que él quiere, simplemente que tenga herramientas, no llevarlo a una forma directiva que haga lo que tú le estás sugiriendo. Ese es uno de los riesgos que también pasa. Otro de los riesgos, como nosotros como coach, es la parte de, no es que tenga que ser perfecta, es que tengo que tener coherencia. No puedo decir tienes que ser fuerte, es que también llorar es ser fuerte. Claro. Es también decir hoy no puedo, también es ser fuerte. Es no ser la mujer maravilla. Es decir, la mujer maravilla llega a la casa o a alguna parte y también se quita todo y requiere a su pareja o requiere a las personas que estén apoyándola. Porque incluso hasta las empresas requieres delegar, requieres estar con un equipo de trabajo para lograr grandes proyectos. ¿Y por qué nuestra vida no? Claro. ¿Sí? ¿Y qué oportunidades encuentras? Muchísimas, muchísimas, porque si logramos, yo te puedo hablar de mí, en la empresa la mayoría son mujeres. Trabajamos mucho la parte emocional. Me enfoco mucho en su parte emocional y ahí es una gran beneficio que tenemos como empresas. Hay menos rotación. Yo no he tenido rotaciones de colaboradores. El ambiente laboral se siente muchísimo mejor. Se pone en la camiseta sin que se las tengas que estar recordando. Los proyectos los toman como tal, porque es un ganar-ganar.
Y cuando sienten la parte de liderazgo auténtico, coherente, que no tienes que ser rígida, se suman a tu barco, se suman a tu proyecto. Y muchos creemos que a veces es la parte económica. Sin embargo, hay tantas personas que lo hacemos o hacen muchas cosas sin tener ninguna retribución económica. Creo que estamos en un momento como cuando fue la pandemia, que nos encapsulamos en nuestra casa, volvimos a la realidad, las empresas y todo el tráfico ya está crítico y volvimos a ponernos esa armadura. Volvimos a ponernos ese, tengo que ser fuerte, tengo que hacer esto, cuando únicamente es recordar que, pues a final de cuentas somos seres humanos y trabajamos con seres humanos. El puesto que tengas. Y al momento de que nosotros vemos esa parte de liderazgo, desde el ser, desde el acompañamiento, desde la compasión, la ternura, desde la emoción de la rabia también cuando la requerimos, y que el miedo utilicemos esa parte de protección en vez de que me paralice, podríamos hacer muchísimas cosas maravillosas. Yo lo he experimentado. Hoy te puedo decir que tanto he acompañado a mis hijos, a mi hija que es bailarina de ballet, que ha estado en Europa en compañías, a mi hijo de autismo que hoy está estudiando en la universidad, a mi esposo que es mi socio, que al principio me lo quería comer de decir, espérate, pues no es así. Hoy entiendo que somos no nada más socios, somos esposos y tenemos 2 hijos que llegamos a casa y somos unos compañeros de vida. Y que al momento de que vamos cubriendo ciertas áreas con coherencia, vas fluyendo. Muy bien. ¿Algo más que quieras agregar? Pues ¿Algunas palabras finales? el evento es el 28 de febrero. Les voy a pasar la liga y la invitación. Es un evento vivencial. Vamos a tener muchísimos ejercicios donde vamos a trabajar tanto las emociones. Va a ser de puras mujeres porque es un tema que siempre dije hace un momento, que la educación se mamaba en casa. Lo tengo muy claro. Y creo que es fundamental iniciar por nosotras. De ahí nace este taller que les va a encantar porque también vamos a ver una parte profesional, vamos a hacer un day, el cambiar el observador que tenemos, para que se lleven ese day en la parte profesional, pero que también se la lleven en la parte personal. Eso es lo que estamos promocionando ahorita y con muchísimo gusto estoy para poder acompañarlos, los que quieran que esté con ustedes en la parte de coaching 1 a 1 y también estamos en la parte de empresas de coaching empresarial. Así que yo feliz de la vida, es algo que me apasiona, pero también sé que esto se requiere poder expandirlo. Lo hago en mi empresa, lo hago con las personas que están a mi lado, a las personas que les doy coaching, pero creo que esto podemos llegar muchísimo más allá. Estoy seguro que sí. Rosy, te agradezco mucho el tiempo, la oportunidad, el aprender de ti siempre, el poder escuchar tu historia desde otros ángulos. Esta vez me tocó entrevistarte, me da mucho gusto poder hacerlo. Espero que sea la primera de muchas y estoy aquí también para apoyarte. Muchísimas gracias, Rosy. Muchísimas gracias. Un placer. Listo, hasta pronto. Hasta pronto.